Hola, ¿qué tal? El día de hoy haremos una presentación del proyecto Otras Mujeres, obra de la fotógrafa Judith Romero, y le haremos unas breves preguntas para conocer un poquito de su trayectoria y la inspiración para el libro de Otras Mujeres. Antes de pasar a la parte de la presentación del libro, nos gustaría hacerle unas preguntas personales y no sé si podría contarnos un poquito de usted, a qué se dedica, cómo ha sido su trayectoria a día de hoy. Bueno, trabajo en la ciudad de Oaxaca, soy fotógrafa y también diseñadora editorial. Me dedico a trabajar la fotografía documental con perspectiva de género, donde también me gusta investigar, hacer proyectos con enfoque social, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hablar de otras mujeres, pero tengo otros proyectos que he realizado en comunidades afrodescendientes o pueblos originarios, sobre todo en el estado de Oaxaca. Y bueno, con la fotografía es algo que me motiva mucho porque puedes conocer diversas culturas, diversas historias, y la fotografía documental te permite precisamente entrar a la vida o hacer un trabajo a mayor profundidad. Entonces me gusta trabajar con proyectos de largo aliento, donde involucro la investigación, el trabajo de campo, ¿no? Entonces, ya hablaremos un poquito más sobre Sí, sí, otras sí. mujeres, ¿no? Uh -huh. ¿Qué despertó en usted la necesidad de escribir Otras Mujeres? Bueno, el libro, primero no era libro, cuando inicié pensé en hacer este proyecto visual, documental y testimonial. Eh, sí tenía claro que tenía que ser con mujeres de diversos orígenes o diversas culturas, porque precisamente lo que quería encontrar era ese relato, ¿no? Cómo se fue descubriendo o este, construyendo la decisión, ¿no? Entonces, todavía no me lo imaginaba, pero sí quería hacer una exposición, quería conjuntar esas voces y empezar a hablar sobre todo de un tema que es todavía tabú, ¿no? Para ciertas generaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, la fotografía es un buen vínculo con el que me pude acercar y entrar a sus vidas sin conocernos, ¿no? Entonces pude viajar, estuve en Argentina, en el sur, y ahí me dio tiempo y pie para poder buscar mujeres que decidieron no ser madres en Chile, en Brasil, en Argentina, desde luego. Y bueno, entonces empecé primero con los testimonios, ¿no? Con entrevistas más que nada, donde dialogábamos horas porque era un tema difícil eh, cuando no te conoces con alguien, pues tienes primero que Sí, conocerte, ¿no? Entonces era algo que me iba a llevar mucho tiempo. Nunca pensé que fuera una década, el proyecto abarcó del 2014 al 2024, pero no lo pensé así, porque también lo trabajaba de manera intermitente como lo permitía mi trabajo, además de que lo hice con mis recursos propios, ¿no? Este tipo de investigación, ¿no? Entonces dialogábamos, yo ponía mi grabadora y les hacía preguntas de acuerdo o basadas en mi experiencia, ¿no? Entrevisté a mujeres a partir de 35 años eh, y bueno, lo primero era que sí lo hayan decidido, ¿no? Porque también en el paso me encontraba mujeres que no habían podido tener hijos, entonces ese era otro tema, entonces automáticamente estaban descartadas para poder incluirlas en el libro. Y bueno, entonces al inicio fue un poco difícil porque todavía no hay referentes en lo visual o en el arte, hay muy pocos proyectos que hablen sobre la no maternidad, ¿no? Entonces, visualmente, ¿cómo representas una decisión? Entonces, esa fue una pregunta clave que me pregunté desde el inicio, ¿no? ¿Cómo retratas una decisión? Si el proyecto o las fotografías iban a ser en blanco y negro, o sea, te planteas todo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui haciendo ejercicios y al final sí decidí que iba a ser a color, eran mujeres contemporáneas y que las imágenes pues están sustentadas o inherentes más bien a los testimonios, ¿no? A las historias de vida que ellas me fueron contando. Entonces,
Después de las charlas, platicábamos y de ahí empezábamos a construir la imagen, ¿no? Cómo querían ser vistas, cómo querían, ellas escogían incluso el lugar, lo que iban a ponerse, o algo por ejemplo, un cuadro o un libro que les gustaba, ¿no? Entonces, así empezábamos, ¿no? Sí, Como a construir esa narrativa visual, ¿no? Entonces ahí, y después, conforme el proyecto fue creciendo, sí lo iba vislumbrando como un libro, era para mí como el final del proyecto porque pues me dio tiempo de reflexionar, de invitar otras voces, de hacer los pies de fotos, ¿no? De las imágenes, de transcribir todos los testimonios, ¿no? Entonces al final también no solo quedar en la parte expositiva, sino también llevarlo al libro, ¿no? sí. Uh -huh. ¿De qué forma dialogaron la palabra y la imagen en el proceso creativo para que Uh las -huh. fotografías no solo retrataran cuerpos, sino también historias, duelos o elecciones conscientes? Uh -huh. Sí, pues las mismas historias me iban dando esa pauta, ¿no? La imagen fue saliendo de acuerdo a lo que yo, conforme más las iba conociendo, ¿no? Incluso con unas de ellas viajé, no solo era ahí, sino me daba cuenta que también su decisión estaba puesta en el lugar donde viven también, donde ponen mayor tiempo, ¿no? Que son, por ejemplo, sus estudios, su lugar de trabajo o sus obras de arte en algunos casos, porque entrevisté a algunas artistas, o en donde pasaban mayor tiempo. También el cuidado a sí mismo, que no se habla, ¿no? Entonces, todo fui como construyendo esa narrativa visual a partir de esas historias que ellas a la vez me iban contando, ¿no? Entonces, al final, pues sí, eh, decidí que solo iba a retratar a las mujeres en el caso de que estuvieran con su pareja, ¿no? Sí. En algunas relaciones, algunas mujeres que entrevisté sí vivían en pareja y eso me lo preguntaba mucho si sí incluirlos o no, ¿no? O a sus parejas. Y siempre me centré más que nada en eso, ¿no? En los relatos sí mencionan en algunas la convivencia, que viven, que están en pareja, ¿no? Pero para mí era como darle ese protagonismo a ellas, ¿no? Entonces hacíamos las imágenes en sus casas, incluso las cocinas también son espacios donde ponen mayor tiempo, ¿no? Entonces empezó a registrar pues toda su intimidad de una u otra manera y además ellas sabían que iba a ser público, ¿no? Entonces también estaban de cierta manera aceptando, ¿no? Que yo pudiera tomar fotos, ¿no? Incluso también tomé fotos de su álbum familiar, ¿no? Porque cuando platicábamos, a veces salía el tema, ¿no? De la relación con las madres, con las abuelas, con los hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, de cierta manera, es un tema que atraviesa muchas aristas, ¿no? Entonces, revelaban de repente secretos, ¿no? Entonces, a veces ellas mismas iban, abrían el álbum familiar o algún objeto que les remitía Sí, sí, esa sí. emoción, ¿no? Eh, ¿Cómo construyó visualmente la representación de estas mujeres que decidieron no ser madres y qué elementos simbólicos o estéticos la guiaron para transmitir su identidad desde la imagen? Mis referentes fueron primero proyectos visuales que hablaban precisamente de la maternidad, Sí, ¿no? Porque no encontraba como ese hilo conductor, ¿no? Entonces, hay muchas fotógrafas que admiro, ¿no? Que me gusta su trabajo, entonces revisitar, por ejemplo, varios proyectos, pero finalmente, pues uno ya tiene también, también creo que la cuestión, el dejarse llevar por el proyecto, el buscar como esos elementos, esa sensibilidad, también de cierta manera, era, era como ir también como de cierta manera eh, no forzar el proceso, ¿no? Iba saliendo, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta de que sus espacios conectaban, ¿no? Por ejemplo, no usaba flash, ¿no? Me gustaba como captar la atmósfera de sus casas, ¿no? Si tenían poca luz o mucha luz,
¿no? Y, por ejemplo, en el libro vas a ver plantas, muchas, ellas también les encantan, ¿no? Entonces hay un hilo conductor incluso, ¿no? Que pareciera que es la misma casa de una y no, es casa, ¿no? Cuando pongo los nombres o las fichas, ahí se ve, ¿no? Entonces también la estética del lugar, ¿no? Del mismo lugar sin mover nada, ¿no? O sea, como que trataba de como dejar ese espacio tal como lo habitaban ellas, ¿no? O ya sea sus lugares de trabajo que también pude asistir. En el caso del viaje, pues era también los paisajes, ¿no? Porque ellas me contaban que eran lugares donde se sentían relajadas, donde las conectaba con la existencia y también de cierta manera las inspiraba, ¿no? Para regresar a sus casas y volver a trabajar, ¿no? Entonces también ahí vas a ver paisajes, vas a ver, ¿no? Pero todo va enfocado a lo que ellas me fueron enseñando, ¿no? Entonces tratar de sentir lo que ellas sentían, lo quería transmitir en la imagen, ¿no? Sí. Y sí es un poco difícil, pero es parte del reto. Y también cuando tú ves una foto, ayuda mucho la información, ¿no? Entonces, cuando lees los pies de página o los pies de foto, pues ves la imagen ya con otra manera, ¿no? Ya la vuelves a ver y dices, Sí, sí, sí. ¿no? No había yo notado esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa información, por eso siento que están como son tanto imagen y testimonios deben de estar para mí siempre juntos en este sentido, ¿no? Porque al final, por ejemplo, cuando tú ves una imagen de la maternidad, no tienes que poner maternidad abajo, ¿no? O sea, si tú ves a una madre que está amamantando a una hija o a un hijo, no te preguntas, ay, es maternidad, o sea, enseguida, Sí. ¿no? Pero acá es diferente, ¿no? Acá sí tienes que anclar la imagen, la tienes que, se tiene que dar ese contexto, ¿no? Ese contexto para que quienes la vean tengan esa información y no especular de, es un simple paisaje, ¿no? O, ¿por qué está esta mujer viéndome, ¿no? O por qué está esta imagen de un sofá nada más y un perro al lado, ¿no? O sea, también como sensibilizar, ¿no? Como contar historias de vida a través de las imágenes, ¿no? Uh -huh. Sí. Justo ahorita que está mencionando esto, me parece Uh -huh. importante saber si a usted se le hizo un poco más fácil tomar las fotos después de una charla previa, de ya haber establecido una confianza, Uh -huh. si se le tuvo que decir a la mujer que posara de una forma, Uh -huh. cómo lo hizo, o Uh sea, qué -huh. tan espontáneo fue después de esta charla. Sí, ya después de haber hablado es como cuando te vas conociendo, Sí, ¿no? sí, Vas sí. perdiendo el miedo, ¿no? Entonces, y también yo tenía que invisibilizarme, ¿no? Cuando estás con la cámara, pues Sí. está la presión de que, ¿no? Entonces posas y yo no quería esa rigidez, ni ellas tampoco. Cuando hacíamos eso decían, no, no me gusto, no me veo. Entonces, nuevamente volvíamos. Entonces, hablábamos primero. Yo creo que primero fue el diálogo. A veces sí estaba la cámara porque también grabé. Sí. En las exposiciones hay videos donde yo las entrevisto, está el tripié y ahí estamos hablando, ahí escuchas sus voces y todo. Y entonces sabían que era un proyecto fotográfico y la cámara siempre estaba ahí, ¿no? Pero ya al momento de decir, vamos ahora sí a Sí, hacerlo, sí, sí. entonces ahí era el reto, tanto de ellas como conmigo, pero creo que finalmente se logra porque hay complicidad, ¿no? Y también es una fotografía donde estamos construyéndola ambas, ¿no? Donde estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, de cierta manera también invisibilizarme yo, no era tan fácil, pero creo que al final hay momentos en los que yo también me sorprendí en el momento de editar, Sí. dije, exacto, acá está la imagen, ¿no? Y ya no lo dudo y digo, esta es la foto que queda seleccionada, ¿no? Sí. Qué bonito. ¿Usted cómo vivió el proceso de decidir no ser madre y qué relación tiene con lo que vivieron las mujeres que entrevistó? Bueno, yo lo decidí, bueno, la primera vez que me lo pregunté fue cuando tenía 30 años, ¿no? Antes de eso, tenía, eh, tenía otras cosas, quería hacer más bien otras cosas que la maternidad, ¿no? Entonces ni siquiera me lo preguntaba, ¿no? Creo que yo en mi caso, a diferencia de algunas mujeres, lo estacioné en algún lado y no decía si quería o no ser madre, no lo decía, simplemente para mí era algo que en ese momento de mi vida no existía,
porque yo quería estudiar, trabajar, quería seguir trabajando, quería trabajar la fotografía, tenía un trabajo que me absorbía mucho tiempo, pero a la vez me gustaba hacerlo. Entonces estaba pues conociendo, ¿no? Yo me sentía súper joven, ¿no? Entonces ya vivía yo en pareja y entonces, pero no tenía yo esa presión de parte de mi pareja, ¿no? Entonces eso hacía que no me lo preguntara también, quizás, no sé, pero pero cuando por fin llega el momento fue cuando tenía 30 años, entonces ahí fue cuando por primera vez me lo pregunto, pero me lo pregunto porque me daba cuenta, por la experiencia de mis hermanas y también de amistades, que la maternidad exige mucho esfuerzo y tiempo. Entonces yo me preguntaba si quería ser una madre grande o no, por primera vez. Creo que esa fue la primera pregunta, ¿no? Entonces ahí es donde me pregunto si yo quería tener un hijo y por qué lo tendría, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta que no era tan fácil para mí, porque me daba cuenta que ya me molestaban ciertos comentarios, que ya me decían, ay, apúrate, se te va a ir el tren, yo no sé por qué me lo decían, o no quieres, te va a llegar el instinto materno, ¿no? Entonces yo empecé a ver, bueno, ¿qué es eso del instinto materno, ¿no? Y así, entonces hasta que después de 4 años hubo un momento que, que por fin eh, me sale, es que estás en un diálogo interno, ¿no? Entonces ahí es donde yo en ese diálogo digo, y si no es necesario, y, y me pregunto enseguida, ¿a poco se podrá no tener hijos, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que lo primero que me sale es el no, ¿no? Entonces también el construir sociedades del no te lleva tiempo de madurar y de entender, ¿no? ¿Cuál es tu verdadero deseo, ¿no? Sí. Porque hablamos que el deseo está permeado y modulado por la sociedad, entonces no te puedes hacer a un lado en ese momento porque lo estás viviendo, ¿no? Y hay presión, te están viendo, ¿no? Y tú empiezas a decir, bueno, igual estoy mal, ¿no? Porque te estoy hablando de una generación muy distinta a la tuya, ¿no? Yo te estoy hablando del inicio del 2000, ¿no? Del 2006, cuando yo tenía 30 años, ¿no? Entonces eran otras, las preguntas eran otras, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta a los 34 que realmente no quería ser madre, ¿no? Entonces, por fin decido y en ese decidir, para mí fue una liberación, ¿no? Entonces, tiempo después digo, bueno, soy fotógrafa, ¿no? Entonces, quiero trabajar este proyecto y empiezo a buscar a mujeres mayores de 35 para empezar a hacer esta reflexión, ¿no? A hablar, a saber que realmente cómo la construyeron, cómo es que vivieron, qué adversidades, ¿no? Y ahí sí fue que empezó todo, ¿no? Entonces, sí, es algo que creo que como mujeres nos tenemos que preguntar en algún momento de la vida, porque las maternidades deben ser o no elegidas, ¿no? En el caso del no o del sí, o sea, debemos estar conscientes de nuestra elección, porque la vida es única e irrepetible, ¿no? Uh-huh. Ahorita que menciona esto, me surge la duda de el por qué mujeres de más de 35 años. Uh-huh. Porque las basé en mi experiencia. Uh-huh. Bueno, yo lo decía a los 34, pero sumé un año más, ¿no? Un año más, en el sentido también de que estamos en ese momento de la fertilidad también, ¿no? Tiene que ver también con los años fértiles, Sí. ¿no? Y también el libro, pues bueno, entrevisté a mujeres más grandes también, ¿no? Que por primera vez estaban hablándolo de manera abierta o de manera escuchándonos, porque lo habían decidido también desde su intimidad, ¿no? No lo habían hablado abiertamente, ¿no? Hasta con el libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es el caso de Deyanira, que es del Istmo, de Izhuatán, ¿no? Y ella, cuando yo la entrevisto, pues ya tenía cerca de 70 años, ahora ya tiene más, ¿no? Pero, o sea, era también como incluir voces de distintas generaciones, ¿no? Y quizás ahora ya son otras preguntas las que se hacen las adolescentes, las jóvenes, ¿no? Esto como que engloba o encierra un periodo también, ¿no? Sí. ¿Qué consecuencias sociales puede tener una mujer
al vivir su decisión de no maternar en un entorno que juzga, invisibiliza e infantiliza. Ujú. Pues, pues hay gente que se arrepiente, ¿no? O sea, tanto la una como la otra. O sea, yo creo que debe de ser, por eso debe ser algo que sí se plantee desde si lo queremos o no. Este, puede haber, pues, al final yo creo que hay, por ejemplo, hay un proyecto de una socióloga, Orna, que ella hizo un libro sobre madres arrepentidas, ¿no? Ella es socióloga, lo basa desde la sociología y el libro es todas las entrevistas que les hace, ¿no? Pero no vienen Sí. imágenes, ¿no? O sea, es diferente. Pero entonces habla de este arrepentimiento, dice, de si yo lo hubiera sabido a cierta edad, o sea, no es que no quieran a sus hijos, ¿no? Sí, sí, Dice, pero se arrepienten de haberlos tenido, ¿no? O sea, porque no lo decidieron finalmente, ¿no? También tuvieron ahí en esas historias, narran, o sea, que también fueron por presión social, porque no había otro medio. Además, estamos hablando de que ella es de un país de Israel donde existe, pues la religión es muy fuerte, ¿no? Entonces también, pues hay muchas consecuencias, ¿no? O sea, yo creo que también el no saber, este, o sea, ahora son tiempos donde ya nos hemos posicionado o hemos ganado ya más luchas, ciertas luchas. Por ejemplo, en Oaxaca se despenalizó el aborto, ¿no? sí, Entonces, ya debemos de tener como una opción el aborto. No es que las mujeres que decidan no tener hijos es que todas abortan, no. Aquí vamos a ver en este libro las historias donde unas no llegaron a eso, porque hay métodos anticonceptivos, ¿no? Pero yo creo que para evitar ese problema social o esa desinformación, o sea, se debe de hablar, de sí, reflexionar desde la secundaria, ¿no? Se debe en la clase de biología, ¿no? Se debe de hablar que es una decisión, no es una obligación, porque se sigue viendo eh, el embarazo, pareciera que nosotras las mujeres nos realizamos a través de la maternidad y eso ya no se puede decir que es un hecho, ¿no? sí, Dejemos de ver eso, esta cuestión romántica. Sí, somos portadoras de vida, eso no está en duda, pero depende de cómo uno lo va a llevar en la vida. Uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Ahí sí voy a ser como hablar de las luchas, ¿no? Por ejemplo, es mi cuerpo, es mi decisión, ¿no? Entonces, si yo decido maternar, debo de estar consciente de que sumas, no restas, ¿no? Sumas una nueva vida que va a depender de ti, que económicamente, emocional, bueno, educar, ¿no? Pero si decides no tener hijos, también no es que no tengas nada que hacer, ¿no? Pareciera que, sí, sí, sí. no, al contrario, o sea, esa energía la pones en otro lado, ¿no? En tus propios proyectos, incluso hay mujeres que se dedican, que son profesoras y a veces apoyan a sus estudiantes, entonces también es otra forma. No necesariamente tampoco es que tengas que ayudar, pero simplemente te relacionas de otra manera, ya socialmente. Lo ves de otra manera, vives de otra manera, ¿no? Sí. Entonces sí cambia, ¿no? Entonces yo siento que sí hay pues, sí puede ser observada, ¿no? Dependiendo ahí, la decisión depende mucho dónde la tomes, si en ciudades medias o ciudades megalópolis, ¿no? O como por ejemplo la Ciudad de México, ahí quizás no hay tanta presión, ¿no? En el ambiente, pero en una comunidad te están viendo, te están observando, ¿no? Entonces también, si tú le pones más peso a lo social, a lo que dirán, pues entonces vas a cometer el error de decidir lo que otros deciden por ti, ¿no? Si tú tomas conciencia en el lugar en el que te encuentres, que es tu decisión, entonces eso cambia totalmente porque la vida la ves de otra manera, te relajas. Claro, no por eso quiere decir que todo es fácil, ¿no? Tenemos un peso histórico las mujeres, que es bien difícil desvincularnos de la maternidad, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que es Sí. fácil, pero esperemos que más adelante ya no sea un tema esto, ¿no? O sea, por eso empezar a crear nuevos referentes es como parte de lo que me motiva también o me motivó a hacer este libro, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar esta decisión desde una narrativa empática y no polarizante?
que contribuye a la libertad de todas las mujeres, incluyendo a quienes sí eligen la maternidad? Pues, o sea, el proyecto Otras Mujeres no está en contra de la vida. O sea, Sí, tampoco eso quiere decir que se va a dejar de existir la humanidad. O sea, hay mujeres quienes sí quieren, hay mujeres que no quieren. Entonces, yo creo que más bien es apostar a la diversidad. O sea, el concepto de familia está cambiando, ya no es lo mismo la familia tradicional, ¿no? Que nuestras abuelas o nuestros abuelos tuvieron, donde era una familia grande, ¿no? 11, 12 hijos, ¿no? sí. Mi papá fue, tuvo 11 hermanos, ¿no? Y después las siguientes generaciones menos, menos, menos. Entonces va cambiando y ahora, y eso es hablando de la familia heterosexual, pero hay quienes ya viven mujer con mujer, hombre con hombre y se casan, ¿no? Entonces yo creo que más bien desde aceptar que somos diversos, ¿no? O sea, es la diversidad. No es que estamos en contra de la familia, no es que estamos en contra de que si son mujeres y están viviendo juntas y hay espantarnos, El no. modelo tradicional de Exacto. familia, ¿no? Entonces también más es apostar y debemos entender que somos seres diversos, o sea, Sí. que no nos deben encajar en ciertos roles, ¿no? Eso ya fue la historia, ya no los ha dicho muchos años, ¿no? Que tampoco es la fórmula, ¿no? Entonces yo creo que es más bien aceptar lo que somos, ¿no? O Sí. lo que queremos ser a partir de nuestras propias decisiones. Uh-huh. ¿Alguna historia de las que documentó fue particular? ¿Le cambió la forma de pensar o la perspectiva? Pues de cierta manera todas para mí fueron historias reveladoras. Lo que me hizo pensar es que, por ejemplo, hay una historia muy fuerte que es la de Lupita. Sí. Lupita es una mujer ciega, ¿no? Cuando el proyecto se exhibió en Oaxaca, en el Museo de Arte Contemporáneo, creo que era en el 2017, creo que llevaba 3 años de investigación en ese entonces y en ese momento llevaba muy pocas mujeres entrevistadas Sí. y ella conoce la exposición y se identifica mucho con la exposición y me busca y me dice, me vino a ver a Oaxaca, ella vive en Puebla, ¿no? Ella vive con su perro guía y me dijo, ¿has considerado una mujer ciega en tu proyecto? Yo sabía que era ella, ¿no? Porque la vi entrar con el perro, ¿no? Y le digo, no, preséntamela, ¿no? Y nos reímos y me dice, pues aquí estoy, me dice, yo te quiero contar mi historia. Dice, conocí tu exposición y no sabes, o sea, hace tiempo que no entraba a un museo y que no me sentía identificada, ¿no? Entonces ella le dije, no, por supuesto que sigo, el proyecto está abierto. Entonces creo que la historia de ella, bueno, de todas en particular, ¿no? Porque son formas distintas de ver y de cómo abordan la vida, ¿no? Pero quiero resaltar la de ella porque la verdad yo nunca pensé, es como cuando echas una botella al mar, ¿no? Entonces yo no pensé el impacto que se genera, ¿no? Entonces, a partir de que se ha exhibido o de que han comprado el libro, hay gente que me ha hablado, ¿no? Por ejemplo, también alguien que me dijo esta palabra muy bella, me dijo también que conoció la exposición, me dijo, mi cuerpo se sintió convocado, ¿no? Entonces me empiezan a Sí, llegar sí, sí. frases, me empiezan a llegar historias, ¿no? Pero Lupita la pude entrevistar, ¿no? Entonces a Lupita empezamos a construir esa narrativa, ¿no? Ok. Precisamente esa narrativa de cómo hago un retrato de Lupita, ¿no? Entonces, ella, acá estamos en su casa, ¿no? En su casa, estuve en Cholula, allá con ella, y me encantaba como toda esta cuestión tan sensible, ¿no? En el sentido de tener plantas, porque ella seguía mucho por el olfato, ¿no? Entonces me decía, es que para mí es, o sea, aunque no la ve, ella la olía, la planta, ¿no? Entonces, y este jarrón que ella sabía que estaba ahí, que entonces le tenían, ya sabía dónde estaba el jarrón y sin ver, o sea, no lo rompe, ¿no? O sea, el jarrón siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta otra, ¿no? De su perro, que su perro, ese es como el tercer perro guía. Ella, por ejemplo, me cuenta en su historia de que ella lo compra en una escuela en Estados Unidos, donde ella va un mes casi a convivir, porque tiene que escogerlo, como va a ser sus ojos, Sí. entonces se tiene que emparejar, ¿no? Como trabajar como binomio, ¿no? Entonces ella ya, para ser una mujer
independiente, autónoma. Ella vive sola, trabaja en la universidad, ha tenido 2 maestrías, o sea, es una persona que estudia y que, o sea, a mí me sorprende de verdad la fuerza que tiene, ¿no? Y por ejemplo, mira, a ella todo el mundo le decía que tuviera un hijo, Sí. porque el hijo la iba a ayudar en la ceguera. Entonces ella decía, ¿cómo voy a condenar a un ser a mi ceguera? ¿No? Eso se me hacía muy perverso, perverso Sí. y egoísta, ¿no? Entonces, mira, te voy a leer, por ejemplo, ella me dice, tengo una autoestima lo suficientemente fuerte para ir en contra de la corriente. Las personas con discapacidad difícilmente terminan la carrera. Te dicen, ¿para qué estudias? Tal vez ni puedas ejercerla. Si yo hubiera escuchado todo lo que me decían, tal vez estaría cuidando un hijo. No digo que sea algo malo, pero no es para lo único que yo iba a servir. La vida no solo se vive con inteligencia, también se vive con valentía de aceptarte y de asumir lo que eres, pero no es necesariamente lo que te habían dicho que podías ser. Me toca luchar como cualquier mujer, pero un poquito más duro. No solo tengo que luchar en un mundo de hombres, sino que tengo que luchar en un mundo que afortunadamente ve. A las personas con discapacidad, por lo general, nos anulan la sexualidad, como si no tuviéramos hormonas. Las hormonas no saben si eres manco, ciego o tuerto. Las hormonas reaccionan en tu organismo. Yo sí me doy la oportunidad de tener parejas, pero siempre con responsabilidad, cuidándome de no quedar embarazada, también cuidándome de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, entonces, por ejemplo, esta foto que me encanta de Lupita, que es su biblioteca en braille, ¿no? Entonces, yo nunca había visto una biblioteca, para mí era así. Entonces, Sí. todo esto, estas imágenes, ¿ves? No solo son retratos, sino también donde ponen, ella le encanta leer y lee otros idiomas también, o sea, le gusta, es muy inquieta, a pesar de que ella no ve, ella le encanta, fuimos al teatro, ¿no? Le encanta escuchar las obras de teatro, ¿no? Fuimos a comprar sombreros porque le encanta caminar y no le gusta asolearse, entonces la acompañé a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces tuve la suerte. Y así como ella encontré otras, por ejemplo, hay otra historia te voy a contar casi de mujeres de México, pero bueno, Sí. mira, hay una que me gusta mucho en particular también, que es Zoila. Zoila es partera y ella decidió no tener hijos, ¿no? Zoila me narra también como esta historia por ejemplo, ella es muy criticada por las parteras tradicionales porque, eh, porque le dicen que ella debe de ayudar a la vida, ¿no? Hacia a la vida, no a las que deciden no tener hijos. Por ejemplo, en el sentido de alguien que quiera interrumpir un embarazo. Entonces ella dice, no, o sea, yo apoyo la decisión de la mujer, ¿no? Entonces, eh, Zoila, si alguien llega con un problema para interrumpir el embarazo, ella las ha apoyado, ¿no? En el sentido porque también me hablaba de que es una cuestión psicológica, ¿no? Hay mucha culpa a veces, ¿no? Sí. Entonces es hablar con ellas, pero dice, por ejemplo, yo disfruto también, dice, estar en los partos naturales, ¿no? Entonces asistí a un parto natural acá, ¿no? Entonces con Zoila nos tuvimos que poner de acuerdo, porque no es tan fácil a veces, porque pues yo no podía, no coincidía, entonces yo siempre ya estaba como muy alerta a asistir, ¿no? Entonces también el ver cómo trabaja, para mí fue muy revelador, ¿no? Sí. Todo el tiempo, la energía que pone, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? Y pues a veces son horas, ¿no? Pueden llevarse 10 horas, no sé, un Sí. trabajo de parto, ayudarlas a caminar, a darles de comer, todo, ¿no? Por ejemplo, esta planta es una planta que ella me comentaba que se conoce como la Santa María, ¿no? Cuando hablábamos bueno, lo que decíamos que ahora ya afortunadamente ya está despenalizado el aborto, pero ella desde hace mucho tiempo ha apoyado a mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Entonces, hablando yo le preguntaba cómo lo hacía, ¿no? Entonces me dijo que ella utilizaba mucho una planta, pero que esta planta tiene las dos funciones, tanto para
inducir un parto como para interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces, dice, es tan fuerte y tan potente la planta que hasta se aferra a las banquetas, me decía. Entonces, cuando me dijo eso, híjole, ya no me lo quité de la cabeza. Entonces, anduve buscando esa planta, ¿no? Hasta que la encontré. Claro, no es esta la que ella ocupa otra, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el libro cuento, ¿no? Que ella cómo lo hace, ¿no? Pero, o sea, todas esas historias yo no las hubiera sabido si yo no hubiera, o sea, no hubiera hecho este proyecto, ¿no? Entonces, al final, lo que veo es de que o sea, su mismo trabajo, el trabajo de ellas, lo que hacen, a lo que se dedican en la vida, es conforme fui haciendo las imágenes, ¿no? O sea, Sí. por eso era necesario que nos conociéramos, que platicáramos y que empezáramos como a decidir o construir las imágenes de la no maternidad, ¿no? Sí, es curioso porque, por ejemplo, si se habla de un libro en el que se van a representar mujeres que no van a maternar, no te esperas ver la imagen de una planta, pero te adentra en el contexto en el que ellas están. Por ejemplo, en las imágenes que hemos visto anteriormente de la mujer que está en su habitación y que me parece que era su sala. Ajá, me parece increíble ver y conocer ahora que está platicando esto de no usaba flash porque me gustaba conservar esta atmósfera y me parece sumamente íntimo, ¿no? Te hace sentir como parte de esta atmósfera y te hace sentir parte de incluso esta decisión, ¿no? Si es que compaginas con... es muy curioso cómo a través de esta semiótica se puede llegar a también buscar esta representación visual. La siguiente pregunta sería, ¿alguna de las historias que documentó describirían el vínculo entre el cuerpo femenino y la presión por no maternar? Pues yo creo que sí, o sea, algunas no tuvieron tanta presión. Sí. Ellas, o sea, me decían, en algunas, lo más difícil creo que la relación fue con la madre, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, hay dos historias ahí que relato, de, donde ellas lo ven de otra manera, ¿no? Entonces pues yo creo que todas convocan, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente, o sea, no es tan fácil entendernos, ¿no? A veces, o sea, yo siento que ahora las jóvenes se atreven a decirlo más abiertamente, falta que, o sea, se logran dar otro paso, a veces ya se operan, ¿no? O sea, ellas trataron de usamos lo que había, ¿no? En ese Sí, sí, sí. momento, que eran los anticonceptivos, o interrumpir, ¿no? En el caso de algunas, pero pues yo siento que al final, o sea, o sea, están las miradas, están las mujeres, ¿no? Por ejemplo, para mí es un libro que más bien podría ser que son mujeres emancipadas, ¿no? Emancipadas, insertadas en una sociedad que a veces se niega, ¿no? Que las niega, que no quiere verlas, ¿no? Entonces yo creo que hacerlas surgir, ¿no? Eso habla de que debemos desmitificar lo que hay en torno a las mujeres, ¿no? Porque no se Sí. sabe nada del tema, ¿no? Entonces, este, es como empezar a posicionar otras imágenes en donde no nos vinculamos con la maternidad, ¿no? O sea, es que para todo lo que me han contado amigas, para ellas ha sido también bello, ¿no? Pero no quiere decir que uno esté en contra, ¿no? O sea, o que lo vea así, sino simplemente, bueno, son otras formas de vivir, ¿no? Otras formas de llevar la vida, ¿no? De otras preguntas, no sé. Sí. ¿Alguna vez sintió que la gente confunde el no querer ser madre con no tener amor o empatía con los niños? ¿Y cómo responde usted desde su experiencia a esa idea? Sí, también quizás ahí es que me acuerdo mucho de los testimonios, ahí más bien quien mencionó mucho eso lo mencionó Natasha, que ella por ejemplo decía, pareciera que no tenemos ternura, ella hablaba de la ternura y tiene razón, o sea, no, o sea, se, se ha
se nos ha visto, o sea, se nos estigmatizó, ¿no? O sea, y entonces se piensa que somos antiniños, hedonistas, egoístas, y no, o sea, simplemente, o sea, dejemos de buscarle los tres pies, ¿no? Sí, A la mesa, ¿no? O no sé cómo decir, o sea, no, o sea, simplemente, esto viene más de una reflexión, o sea, es como finalmente, o sea, es como hablar de un estilo de vida totalmente diferente, pero no por eso quiere decir que es mejor o ponerlo por encima de, ¿no? Simplemente es otra experiencia, ¿no? Entonces sí debemos como tratar de sensibilizarnos como sociedad, ¿no? Como sí, a esas nuevas formas de vivir, ¿no? sí. ¿Qué desafíos se enfrentó al escribir un libro sobre un tema tan íntimo y poco nombrado? Sí, pues los desafíos era eso precisamente, ¿no? De visuales. Para mí era, como soy fotógrafa, era cómo retratar una decisión. Creo que fue algo que no me dejó dormir por muchos días, porque, porque también empecé a hacer mucho retrato a veces, ¿no? Entonces decía, ching, también siento que eso puede intimidar, ¿no? O sea, también tenía que, también no puedes contar una historia solo con retratos, ¿no? Entonces Sí, también era, como te digo, o sea, de una manera más intuitiva, ¿no? Trabajar de esa manera intuitiva y también hacerle caso a sí, esa atmósfera que yo iba viendo, ¿no? Entonces, para mí eran momentos irrepetibles, ¿no? El entrar a esas casas. He vuelto, las sigo viendo algunas, nos nació una amistad muy profunda, pero ya veo la casa diferente. Pero al inicio, cuando yo la veía y veía sus hogares, sus lugares, y entraba, para mí era también como, wow, así vive, ¿qué hace? Yo quiero ver, quiero saber. Entonces también para mí era un momento irrepetible, ¿no? Entonces, haberlo hecho en ese momento, para mí fue, o sea, fue lo que cuando iba editando el trabajo, cada sesión bajaba las fotos, las veía y decía yo, wow, sí, creo que por ahí voy, ¿no? Entonces volví a verla y digo, ¿sabes qué? Quiero ir a tal hora porque me acuerdo que tú estás trabajando y tienes esta luz, ¿no? Y ahí iba yo más enfocada a lo mejor para buscar, repetir ese momento y a veces me daba cuenta que no, que ya estaba la imagen, ¿no? sí, Entonces también como, como verlo desde esa manera, ¿no? Esa manera, y también fue, por ejemplo, no hay referentes, ¿no? Yo creo que de los que me guié más es de la literatura, ¿no? Por ejemplo, alguien que me ayudó mucho, eh, que también me ayudó fue Elizabeth Badinter, ella es filósofa francesa, que aunque no fue directamente alumna de Simone de Beauvoir, pero sí se autodenominaba influenciada por el pensamiento de Simone. Desde luego el segundo sexo de Simone de Beauvoir también te parte, ¿no? Es un parteaguas, ¿no? O sea, creo que fue primero más por la lectura que sí, después y lo visual, pues para mí fueron proyectos de maternidad, incluso los que vi al inicio, ¿no? Entonces también cómo desvincular sí, esa pregunta, cómo desvincularnos de la maternidad cuando se piensa que la maternidad es algo inherente, es algo con lo que, o sea, y no, o sea, es una elección, ¿no? Entonces, ¿cómo lo transmites también? ¿Cómo transmites que es una elección, que no es algo o sea, que no tenemos que tomarlo como obligación, ¿no? Entonces, también eso era importante y además que no las conocía ninguna de ellas, ¿no? Desde el otro reto también fue el contactarlas, porque no se sabe a simple vista quién es mujer, madre o no. O sea, tú ya por la edad me puedes pensar que tengo hijos, ¿no? A mí apenas el 10 de mayo, ahora que fuimos a comer, me dieron un cóctel por el Día de las Madres. Bueno, lo sí, sí, sí. acepté, ahí no dije nada, me dio risa y me lo tomé, pero ya lo dan por hecho, ¿no? O sea, Sí, como ese sentido, ¿no? Entonces, también cómo te desvinculas, ¿no? Entonces era un reto constante, constante, constante. Por eso siento que los testimonios también son parte importante y fundamental de las fotos. O sea, cuando tú ves las fotos, te digo, lo lees, lo ves y te vinculas. Entonces también el no conocerlas, el hacer un correo electrónico, porque, por ejemplo, amigos o amigas me decían, conozco a una persona, pero no sé si es porque no pudo o porque lo decidió tú, pregúntale.
así me decían, ¿no? Entonces, Sí. entonces yo tenía que presentar, tocar la puerta y decirlo, hola, soy fulanita, ¿tienes hijos? O sea, tú lo decidís, o Sí. sea, no puedes llegar así, ¿no? Entonces, también narrar un correo, mira, voy a estar en la ciudad, yo no vivo ahí, estoy haciendo esto, ponía mi trabajo, estoy haciendo esta investigación, no sé cuándo se va a presentar, no tengo recursos, o sea, era sincera desde el momento, no tengo dinero, pero yo quiero hacer una exposición, quiero hacer un libro, yo decidí no tener hijos, por ahí empezaba y les decía, y me contó fulanita o fulanito que tú no tienes hijos. Quisiera saber si es porque lo decidiste y si te gustaría platicar. Normalmente todas me respondían y me decían, sí, quiero platicarlo. Algunas me dijeron que no, entonces solo fue la experiencia. También hubo Sí, mujeres sí, que se sí. negaron a ser retratadas, no quisieron ser retratadas. Por ejemplo, la imagen primera, que es fundamental para mí, con la que parto el libro, es de Fabiana. Fabiana es de Brasil. Ella, ya habíamos hablado, ya todo, habíamos charlado y cuando llego, ya cuando estamos, Sí. le digo, bueno, pues vamos a hacer una foto, me gustaría que no sé qué, y me dice, ¿sabes qué, Judith? Decidí que no quiero que no salga mi rostro, híjole, entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Tampoco puedes forzarla, ¿no? Sí. Entonces le dije, bueno, ¿qué tanto me permites tomarte? ¿No? O sea, ¿qué puedo tomarte? Luego, puedo tomar tu espalda, puedo tomar. Entonces ahí empieza esta Sí. cuestión, ¿no? Entonces esta foto que para mí fue muy bella, muy emblemática, es esta también, ¿no? Porque al final ella no se va a ver nunca, nunca la voy a mostrar porque ella sí tengo fotos de ella, pero no de su Sí, rostro, sí, me sí. dijo no. Entonces también tengo que respetar eso, ¿no? Entonces aquí tuve que abrir más el lente. ¿Ves? Esta es la luz que había, Sí. ¿ves? Esta oscuridad, ¿no? En la luz que estaba. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces la siguiente foto es lo que ella veía, lo que ella estaba viendo, ¿no? Entonces, esto es lo que ella está viendo. Acá, este edificio que se ve es ¿no? Entonces trato de hacer una foto un poco en ese sentido. Y también cuando tomaba esa foto me preguntaba cuántas familias viven acá, Sí. ¿no? O sea, ya te haces otras Sí, otras. preguntas, ¿no? Entonces, cuando estaba en el tema investigándolo, comía y bebía y dormía y soñaba el tema todos los días, ¿no? Entonces ya lo veía yo, alucinaba cosas de quizás, ¿no? Pero todo en la cuestión creativa, ¿no? Sí. Entonces son retos que se fueron presentando y este fue uno, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Tengo otras imágenes de su casa, de dónde está la televisión, dónde están sus libros, la guitarra que le gustaba tocar, pero creo que al final, cuando haces una selección y más en un libro, que es un espacio finito donde solo tiene que haber ciertas imágenes, Sí. tienes que quitar. Y esta nunca la voy a quitar, esta para mí es una foto que habla mucho de eso, ¿no? Habla mucho de que al final, pues también se vale no querer mostrar el rostro, ¿no? Sí, Uh -huh, justamente uh esa era -huh. la fotografía de la que le Ajá. comenté, porque el ver esta presencia de la luz del exterior, como que dices, oh, Uh ¿dónde -huh. se posiciona ella? ¿Cuál es su contexto social? Te haces muchas preguntas hacia ella, pero también intentas hacerte preguntas de cómo ella concibe el exterior, cómo ella se relaciona con otras personas, no sé, es tan subjetiva que no sé, como que intentas predecir absolutamente todo y te va inmiscuyendo un poquito en cómo puede ser su día a día y quién es ella, ¿no? Exacto, tienes sí. Si alguien lee su libro y se encuentra con su historia reflejada, ¿qué le gustaría que sintiera o que pensara? Pues, no sé, o sea, yo creo que al final, la vida la vemos de diferentes Sí, maneras, ¿no? Hay gente que, pues yo siento que, pues para mí va a ser muy siempre halagador que me digan que se identifican, ¿no? Pero realmente me gusta también que sea como una herramienta, ¿no? Por ejemplo, cuando he presentado, recientemente este libro lo presenté en el Chopo, en el Museo Universitario del Chopo de la sí, UNAM, y ahí a la presentación llegaron dos padres de 40 y tantos años, no, ya tenían, sí eran más grandes que yo, ya 50 y tantos años, ¿no? sí, Entonces, me compraron el libro y me dijeron que
que se lo dedicara a su hija, porque de hecho ellos comentaron, porque hubo participación del público, y que su hija había decidido no tener hijos y que para ellos fue un poco difícil entenderla porque era su única hija, mujer, ¿no? Y la mamá dice que sí no lo entendía al inicio, entonces me dijo al final, dice, pues dije, bueno, es ella la que lo va a vivir, dice, entonces yo también dije, bueno, ¿por qué tengo que meterme en la vida de ella? Claro, dice, me hubiera gustado tener, ¿no? Una nieta, un nieto, pero yo, y entonces entendió que no tenía que meterse, entonces ahora aceptaba la decisión, entonces dice, justo este libro se lo quiero regalar. Sí. Y estaba el padre y la madre, entonces llega y ya se los abrí, se los dediqué, entonces, pues yo creo que es un libro que no solo está, te digo, aunque es sobre no maternidad, también involucra todos los aspectos, porque sí, me han escrito mujeres que lo han comprado de más de 75 años y que me han dicho que su generación no se lo preguntó. O sea, cuando sí, ellas ven estas historias de vida, dice, wow, me dice, yo no me lo pregunté, dice, yo tuve los hijos de manera automática porque pensaba que eso era lo que se tenía que hacer. Claro, no me arrepiento, ¿verdad? Dice, sí, ya están grandes mis hijos, pero sí, o sea, como que al final cambia la vida, ¿no? Entonces, yo creo que está interesante que empiece a generar esas preguntas, sí, ¿no? Que a veces no nos hacemos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué espacios o herramientas sociales cree que faltan para dar más visibilidad a esta situación? Pues que se inserte en los libros de texto, o sea, en la universidad también se debe de hablar del tema, se debe de mencionar, ¿no? Que es una opción, no es una obligación, ¿no? Sí. En las religiones también deberían de abrirse, ¿no? Porque hay religiones muy duras, muy fuertes, en donde no puedes tener hijos y te divorcian, hasta te divorcian, sí, y te apartan de una sociedad, o sea, como si fueras una pestada, ¿no? Entonces, afortunadamente yo lo decidí en un país donde sí, en México el catolicismo es como la religión estable, pero yo no soy religiosa, yo soy atea, ¿no? Y de cierta manera también el no tener esos temores, pues te hace también tomar la decisión de otra manera, ¿no? Y también ahí lo dice Lisa, también Lisa hablaba desde el ateísmo, ¿no? Eh, y yo creo que finalmente se debe de plantear desde la juventud, ¿no? Por ejemplo, en biología, cuando yo estudié no se hablaba, no se dice, ¿no? Se debe de venir en los libros de texto porque te dicen que naces, creces y te reproduces y mueres. Pero ¿qué pasa si no te reproduces? No quiere decir que con eso seas incompleta, amargada, anti niños, no. O sea, como que no debemos temer como sociedad a que las mujeres tomemos la decisión, ¿no? Finalmente es nuestra decisión, ¿no? O sea, y cuando tomas una decisión sin temores, sin ponerla de otros, entonces no, lo haces sin miedo. Y yo he visto mujeres, amigas mías, que han tomado la decisión de tener hijos y lo han vivido de otra manera. O sea, de hecho se desenvuelven de otra manera, ¿no? O sea, las veo no tan aprensivas, no sé, es que no quiero juzgar, ¿no? En ese sentido, pero de esa manera también, o sea, ves la vida diferente, sí, ¿no? Entonces, sí, debería de hablarse en las universidades, ¿no? Porque desafortunadamente en Oaxaca, en México, el índice de embarazos no deseados sigue siendo el foco los jóvenes de 14, 15, 16, 19, o sea, estamos hablando de que, o sea, es un problema, o sea, sigue habiendo esos embarazos no deseados. Y también se debe decir que si hay un embarazo no deseado, está la opción de interrumpir un embarazo, que no es algo a lo que queramos todos celebrar, pero están esas opciones. Ahora ya hay opciones, ya se puede hablar. Antes no se hablaba, ahora tenemos internet, podemos saber que existe la píldora del día después. O sea, estar informados como jóvenes es un compromiso social, porque son nuestras nuevas generaciones, son nuestras nuevas presidentas, presidentes, que nos van a, o sea, si no les damos las herramientas, si no les decimos que algo tan fundamental como la maternidad, o sea, que, se debe desear y se debe elegir, no debe ser algo impuesta, porque por varios motivos, ¿no?
Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Si le gustaría comentar algo a Ujú. nuestra audiencia, No, está este, bien, ya. Yo bueno, creo que ya entonces, hablé mucho. no, está Sí, perfecto, sí. ok. Muchísimas gracias por la entrevista, Sí. le agradecemos muchísimo. Ujú. Este contenido nos gustaría que la gente lo tomara en cuenta, que se atrevieran a reflexionar un poquito más sobre este tipo de temas que usualmente son temas tabús, pero que pues como lo menciona, nuestra generación cada vez está tomando más eh, ciertas libertades que debemos contemplar desde esa edad de pareja, desde una edad de 20 30 años, no sé, para ser un poquito más conscientes de. Y pues nada, un honor estar aquí con ustedes. Ah, gracias. Que les vaya bien en su tarea.